Muy buenas, mi nombre es Sebastián Álvarez, estudiante de la Universidad Estatal Amazónica, cursando el primer semestre de la carrera de agropecuaria. Hoy voy a hablar un poco de la historia del Ecuador, remontándonos a la época de los caudillos. El Ecuador ha experimentado varios periodos marcados por grandes figuras políticas que en su tiempo buscaron consolidar al país. Los caudillos en el Ecuador tuvieron un rol muy importante en el ámbito político, ya que era de gran influencia, desafiando así la estructura democrática y generaba tensión política. Comenzamos la historia con Juan José Flores, nacido el 19 de junio de 1800 en Venezuela. En 1800 fue nombrado primer presidente del Ecuador, conocido porque jugó un papel muy importante en la consolidación del poder central. Durante su mandato se enfocó en la creación de la autoridad central fuerte, promocionando la educación y la cultura, entrando en un negocio también con los caudillos de su época. Juan José Flores propuso colonizar las Islas Galápagos con el objetivo de establecer una base naval y promover la economía del país. Continuamos nuestra historia con Gabriel García Moreno, nacido el 24 de diciembre de 1821, un destacado político ecuatoriano que ejerció el lugar como presidente del Ecuador en 3 ocasiones, llevando así varias obras como modernización del país, construcción de carreteras ferroviarias y varias infraestructuras. Su tendencia en lo político era conservadora y derecha, teniendo ideologías conservadoras, como la estrecha relación entre la Iglesia y el Estado. Seguimos con Eloy Alfaro, nacido el 25 de junio de 1842. Empeñó el papel como presidente en 2 ocasiones. Alfaro fue considerado un líder clave de la revolución del Ecuador. Promovió la separación entre la Iglesia y el Estado, facilitando así la laicidad y reforma social durante su mandato. Esto significa que la Iglesia ya no tendrá un papel oficial en el gobierno y no será financiada sus actividades religiosas. Eloy Alfaro tuvo un gran impacto significativo en la modernización del país. Aspectos como la construcción de ferrocarriles, promovió y facilitó el transporte de las personas y la mercadería. Invirtió también en mejoras de puertos del país. También tuvo una gran influencia en la fundación de la Universidad Central de Ecuador. Fue la creación del Banco Central, promovió la agricultura y minería. Continuamos nuestra historia con Leonidas Plaza, nacido el 19 de abril de 1865, un destacado militar y político ecuatoriano que desempeñó el papel de presidente en 2 ocasiones. Leonidas Plaza se identificó en el Partido Liberal, aunque su gobierno también tuvo elementos conservadores, donde durante su mandato implementó reformas liberales. Sus aspectos de modernización en el país también tuvieron como la construcción de ferrocarriles, mejora de puertos, construcción de carreteras para un mejor transporte y comunicación. Al igual que Alfaro, también fundó la Universidad Central del Ecuador y promovió la educación política, y lo cual también fomentó la cultura ecuatoriana como en museos y teatros. Vamos a hablar ahora de José María Velasco Ibarra, nació el 19 de marzo de 1893, conocido por un presidente que ocupó por 5 años o por 5 ocasiones el mandato del Ecuador. José María Velasco Ibarra fue un político ecuatoriano, conocido por sus habilidades en la oratoria y su estilo populista, su capacidad para conectar con la masa y sus habilidades para expresar aspiraciones de los sentimientos del pueblo ecuatoriano. Nos acercamos un poco más a la actualidad, hablando ahora de un conocido exmandatario, Rafael Correa, nacido el 6 de abril de 1963. Fue el primer presidente en ocupar su cargo político por más tiempo, llegando así el 15 de enero de 2007 hasta mayo del 2017. En sus logros como presidente influyeron tanto en la reducción de la pobreza, en la educación, en la salud, creando así programas como el Bono de Desarrollo Humano y el Sistema de Salud Política.
reformó la Constitución del 2008 y también mantuvo una política exterior activa. Sin embargo, su gobierno enfrentó varias críticas y controversias, incluyéndolas así como casos de corrupción y lavado de dinero. Casos conocidos como caso Bredesh, el caso de Petroecuador, caso de lavado de dinero a través de bancos en el extranjero. Llegando así a la conclusión, la historia del Ecuador ha dejado grandes reseñas de historias desde el comienzo de la época de los caudillos, que influyó mucho en la vida republicana del Ecuador moderna. Agradecerles por su atención. Me despido. Muchas gracias.